Algo está pasando. Me parece bien. Eso nos hace... El automatismo nos asegura que todo va bien, todo se está grabando, podemos estar tranquilos. Exacto. No hay una dimensión de escucha informal, no formalizada, no automatizada, no programada, no delegada en un automatismo, informal de la vida que hay que preservar, ¿no? ¿No debería ser la escuela un organismo que escucha todo el rato, todo el tiempo? Los profes en el aula, los profes en los pasillos, los profes en la cafetería, ¿no? La escuela misma como un organismo que escucha. No espacios de escucha, no protocolos de escucha, sino la escuela misma como un organismo que escucha, también no solo en lo formal, sino en lo informal, ¿no? El radar sensible del Eros corre el riesgo de ser aplanado por estos automatismos, como nuestro radar sensible, digamos, a la hora de orientarnos por la vida, corre el riesgo de no servir para nada si ya sabemos que hay un GPS que nos lleva al lugar adecuado, ¿no? Ya no hay ninguna sensibilidad que activar, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa con la facultad amorosa de los profes, de las profas, del estar ahí? Porque para mí el Eros es simplemente el amor de estar ahí, a la escucha, estar ahí receptivo, estar ahí, no querer salvar a nadie de nada, pero estar ahí. Bueno, esto sería una cuestión sobre la escucha. No sé si hay tiempo para añadir algo sobre el tema de... Todavía te queda. ¿Sí? Bueno, Sí. nada, 2 minutos sobre el tema del deseo. 2 minutitos. Otra cuestión para comentar. ¿No será que nuestra sociedad también en general y la escuela como reflejo de la sociedad hay un problema de ausencia de deseo? ¿No? Porque más bien lo que solemos pensar a menudo es que hay un problema de demasiado deseo, ¿no? Demasiado deseo, deseo de objetos, deseo de experiencias, deseo, ¿no? Para mí, lo que está ocurriendo en la sociedad y en la escuela como parte de la sociedad es un problema de ausencia de deseo. El malestar es por ausencia de deseo. ¿Qué es el deseo? ¿No? Claro, ¿qué sería el deseo? Yo creo que tenemos el verso famoso de Antonio Machado sobre el caminante que no hay camino, se hace camino al andar, es perfectamente aplicable a la cuestión del deseo. Deseante no hay deseo, se hace deseo al desear, ¿no? Es decir, el deseo no es algo que ya está, no es algo que yo ya tengo en una profundidad de mí mismo y que simplemente espera ser descubierto, desplegado. El deseo es a inventar. Primero a preguntarse por él, ¿cuál es mi deseo? Y luego a inventarle un camino, ¿no? Es lo que uno también hace en una terapia psicoanalítica o en la vida en general, inventar también el deseo, preguntarse por él e inventar un camino que no está dado de antemano. El problema es que nuestra sociedad, ahí donde debería hacer, a ver, una pregunta y una invención de deseo, nos dice esto es lo que hay que desear. El GPS se vuelve a activar. No hay nada que tú tengas que inventar. No hay un camino que no esté que tú tengas que hacer, sino que todos los objetos de deseo están ya aquí dispuestos. Simplemente tienes que elegir. Ahí donde debería haber un vacío, una pregunta, un vacío para poder inventar deseo, nuestra sociedad, el capitalismo libidinal, la sociedad convertida en mercado, nos dice, no, esto es lo que hay que desear. Estos objetos, estas ideas de éxito, estas ideas de realización, estas ideas de felicidad, ¿no? No hay un vacío que permita la pregunta y la invención de deseo. El vacío está obturado por respuestas sobre lo que ya es el deseo y por dónde deberíamos transitar en la vida, ¿no? Entonces me parece que el problema hoy, con los chicos, con las chicas, con nosotros mismos, no es tanto de exceso de deseo, lo que hay es exceso de pues, lo que los lacanianos podrían llamar el goce, ¿no? Esta satisfacción inmediata, esta otra cuestión, este deseo de respuestas preestablecidas. Pero lo que no hay es espacio para que pueda abrirse la pregunta por el deseo y abrirse la invención de deseo. Entonces, aquí se me hace fundamental pensar la cuestión de la interrupción. ¿Cómo desaturamos? Si hoy el malestar es por saturación, no por represión como era en el pasado, en las sociedades autoritarias, franquistas, disciplinarias, era por represión del deseo. Hoy es por saturación del deseo. Hay demasiadas respuestas, hay demasiados objetos, hay demasiadas imágenes que nos dicen ya lo que hay que desear, los modelos que debemos seguir, ¿no?
¿No hay un desafío de cómo hacer vacío en esta saturación? ¿Cómo interrumpir esta saturación? ¿Cómo poder abrir un hueco para que la pregunta por el deseo quepa? ¿Para que la invención de un deseo propio quepa? Bueno, esta sería una segunda palabrita sobre esta cuestión del deseo. Pensarla que es lo que hay es ausencia de deseo, en tanto que camino por inventar, ¿no? Y yo me quedo aquí con estos dos apuntes para poder a partir de ahora conversar. Bueno, en este momento va a venir Alicia, que va a presentar a las colegas que van a dialogar contigo. Bueno, podemos también hablar con el público, pero para esta etapa, ¿vale? Gracias. Hay muchas cosas interesantes que nos planteas que están en la línea de lo que nosotros queremos dialogar contigo. Bueno, hola. Voy a hacer una brevísima presentación de Maricruz y de Trini. Maricruz Estada lleva 44 años trabajando en lo que más le gusta, psicoanalizar, supervisar el trabajo clínico de colegas y equipos de salud mental y formar a nuevos psicoanalistas. Y como es un trabajo que no se puede hacer sola, y tiene que dar cuenta permanentemente del trabajo ante otros, pertenece a la Asociación Análisis Freudiano y al Fórum Infancias Madrid. Y Trinidad Andrés ha sido profesora de filosofía en el Instituto Prado Longo de esta zona, de este barrio, durante muchos años, y actualmente lleva el programa de Genera Filosofía, abierto a todas las personas que quieran acercarse a esta disciplina en la Asociación de Vecinos Zofío y en las tertulias filosóficas de esta misma biblioteca. Y es además miembro del Fórum Infancias. Y empezamos el diálogo. ¿Me tengo que poner un micro? Sí. Sí, más bien. Ahí. Cuidado que eso no. Ahí se me oye. Sí. Voy a leer porque si no me paso de tiempo, ¿vale? Bueno, esto lo organiza el Foro Infancias y yo os voy a contar cómo veo esto de la infancia, ¿no? Para mí la infancia, la adolescencia o la adultez no tienen un momento de conclusión cronológico, objetivo, contrariamente a lo que dicen por ahí psicólogos y psiquiatras. La infancia va de tal a tal edad, la adolescencia ta. Bueno, la infancia, la adolescencia son posiciones subjetivas y necesitan el tiempo lógico que necesite cada uno para hacer el pasaje de una a otra. La infancia concluye en un momento lógico preciso de la subjetividad de cada uno, tenga 14 años o 50. En la consulta veo cómo terminan infancias con 50, con 55 años, con 60. Y lo mismo ocurre, no, pero está bien, ¿por qué no? Es su momento, ¿no? Y lo mismo ocurre con la adolescencia, que simplemente es la infancia también, pero es el momento complicado de cerrar la infancia, ¿vale? Y cada uno lo cierra cuando puede. Es cuando se cierra la infancia, es decir, cuando se pasa a la vida adulta, pues cuando uno toma su camino singular, no el camino que le han trazado los padres o la sociedad, tal. Porque el camino de uno es inédito, el camino de uno es un camino que nadie ha recorrido antes. Y uno tampoco sabe que es su camino. Simplemente cuando han pasado muchos años, de pronto mira para atrás y dice, anda, pues parece que este era mi camino, ¿no? Igual que lo de el hombre de mi vida. ¿Tú cómo sabes que es el hombre de tu vida? Lo puedes decir cuando llevas 30 años con él, pero si no, ¿cómo lo puedes saber? ¿No? Pero hay cosas que, un poco en la línea que planteaba Amador, ¿no? Las cosas previas, los resultados previos, ¿no? Los protocolos, lo tal, antes de pensar. Bueno, ¿ves? Ya me empiezo a salir del escrito. Bueno, hay un momento de apuesta en el que uno está solo y ese es el momento en el que uno se ha hecho adulto. Pues la primera preocupación que yo os planteo es algo que tiene que ver con esto. Está ocurriendo en mi consulta desde hace unos pocos años y creo que todos lo conocéis.
Vienen jóvenes que habían salido o habían salido prácticamente de la adolescencia, habían terminado sus estudios con la ilusión de tener un trabajo, independizarse. Como el trabajo no llegaba, han hecho un máster, han hecho una certificación. El trabajo seguía sin venir, han hecho otro máster, otra certificación. Sigue sin venir el trabajo y siguen viviendo con sus padres. No solo con la decepción natural que podemos suponer, sino con la sensación o la seguridad de haber sido engañados. Por un lado, porque sabemos que muchos de estos másters son sacadineros para aprovecharse de la gente con necesidades. Y, por otro lado, porque esperaban del otro social, cuando digo otro social es un otro con mayúscula, que viene a ser desde las generaciones de más arriba hasta el otro social, las instituciones, el Estado, el otro social, ¿no? De quien uno espera que yo hago todo lo que hay que hacer, pero si yo me he hecho todo ya, ¿no? Dame algo a cambio, ¿no? Eso es el otro social. Bueno, pues el otro social no hace nada y entonces no hay una mano que los ayude. Y el tema se agudiza cuando se trata de familias que no tienen arraigo en el país o familias con poco lazo social. Yo en este momento tengo una persona en la consulta con un padre enfermo mental, una madre que se las arregla como puede para trabajar 14 horas al día. No hay lazo social ahí. ¿Quién va a ayudar a esta persona? Bueno, este lazo social es fundamental en un país que, como dice el refrán, si no tienes padrinos no te bautizas, ¿no? El peligro de estos jóvenes, y es por lo que yo lo traigo aquí, y lo que a mí me da pavor, ¿no? Es cuando dejan de creer en el otro con mayúscula, como lo que había dado sentido al camino que ellos llevaban hasta ahora, ¿no? Que había dado sentido a sus esfuerzos, a sus esperanzas. Y ahí es donde viene el riesgo mayor, que es el desenganche de lo simbólico. O sea, no hay nada que esperar, me desengancho de lo simbólico y entonces puedo tomar un camino de abandono, puede llegar al suicidio perfectamente, al pasaje al acto suicida, ¿no? Y bueno, cualquier forma de abandono melancólico que estamos viendo también en los jóvenes. Esto lo habíamos visto antes, lo habíamos visto, no, yo no lo había visto, lo había escuchado, en los hijos de inmigrantes en Suecia, por ejemplo, ¿no? Que se metían en la cama y no salían más, no iban a la escuela y no iban a ningún lado, ¿no? Un poco los hikikomori japoneses, pero eran hijos de turcos o de gente de Oriente Medio que iba a Suecia y de pronto esos niños quedaban desenganchados de lo simbólico, ¿vale? Bueno, ahora está pasando con gente española que no tiene nada que ver con todo esto. Tienen sueños pesadillescos que son muy parecidos. Y voy a contaros un sueño que no es real, porque el secreto profesional me impediría contaros un sueño real, pero he hecho una especie de sueño inventado mezclando cosas, porque son muy parecidos estos sueños. Diría algo así. Estoy en una piscina infantil y de pronto salgo de ahí y voy a la de adultos. Estoy nadando tan contento o tan contenta y de pronto los megáfonos dicen que nos tenemos que ir deprisa y ya se corta todo y me empiezo a angustiar. Todos ellos lo identifican con la situación que están viviendo, ¿no? Yo estaba entrando en el mundo adulto y de pronto todo se cortó. Pasar del mundo infantil al adulto y que todo se corte. Luego hay una modalidad de los que llevan ya un tiempo en tratamiento, o bien gente que no lleva tanto tiempo en tratamiento, pero tiene buenos asientos simbólicos, y en el sueño encuentran un hueco para salir. Bueno, pero encontraba otra piscina más allá o más pequeña, pero era posible. Y otros, que son los que más me preocupan, que no encuentran ninguna salida, ¿no? En una psicoterapia normal les animarían, sobre todo porque esto produce mucha angustia en los terapeutas, ¿no? Y entonces lo que tienes ganas, aparte de abrazarles, es, bueno, pero anímate que esto va a salir adelante y tal y cual, ¿no? Claro, es lo que te sale, lo que les sale a los padres, lo que les sale a la gente que tienen alrededor, ¿no? Claro, el problema es que animarles tiene patas cortas. Entonces pasa esto a formar parte del otro social que los engaña, ¿vale? Escuché a una psiquiatra, que no merecería no serlo, decir, esa gente que viene diciendo que está deprimida porque no encuentra trabajo, ¿y qué piensan? ¿Que se lo voy a dar yo? Es alguien que no quiere correr el riesgo de acoger el sufrimiento del otro. Acoger es tú lo nombras como atender, que me gusta mucho, pero tienen mucho que ver estos dos conceptos, acoger y atender, porque finalmente es hacer un hueco para el otro, ¿no?
y habla de una posición femenina. Y también esto me interesa mucho. Esto no estoy diciendo que una mujer tenga que estar siempre en esa posición femenina, pero poder estarlo para un hombre o para una mujer es algo muy interesante. Y es muy contrario a ese otro término más masculino que se escucha mucho ahora, que es intervención. Intervención ante el suicidio, intervención ante... No digo que no hay que intervenir, por favor. Si ahora se incendia esto, yo espero que los bomberos vengan con protocolos de actuación, que intervengan, ¿vale? O sea, a cada cosa lo suyo. No vamos a rechazar. Bueno, pero es tanta intervención que ahora, pues a mí me pone un poco nerviosa. Otro modo de hacer es el tradicional de los psicoanalistas, mostrarles su responsabilidad como sujetos en lo que les ocurre. Bueno, es verdad, uno tiene que poder responsabilizarse de lo que le ocurre, pero ¿se lo vas a plantear ahora que están así, que están destruidos? Tampoco, ¿no? Bueno, ¿esto qué hace? Que nos angustiemos cada vez más, porque no sabemos qué hacer. Tiene un lado bueno, ¿vale? Tiene un lado bueno que es que nos obliga a inventar. Y eso a mí es lo que más me gusta de mi trabajo, ¿no? Una de las cosas que más me gusta. El que continuamente tienes que inventar, no te vale, no es un protocolo, no te vale lo de antes para ahora, ¿no? Vale. El otro día, escuchando a un chaval, me vino de pronto a la cabeza el recuerdo de una película espantosa que se llama Alemania Año Cero, de Rossellini. Imagino que la habéis visto. Esta es una película que me quitó el sueño cuando la vi, ¿no? Porque es la desesperanza absoluta y brutal del niño protagonista. Para mí, un niño o un joven desesperanzado es una de las cosas peores que yo puedo escuchar. Cuanto más pequeño, peor para mí, ¿vale? Tienen un sufrimiento, una desesperanza y, lo que es peor, una pérdida de confianza en el otro, social, institucional, que nos obliga a mantener muy bien nuestra posición de analistas y nuestro deseo de analistas. ¿Y qué ocurre? Que los pobres psicoanalistas estamos acostumbrados a trabajar con la lógica de la falta, ¿no? Es decir, en general con las neurosis, la falta y la queja. La del que se deprime porque hace poco y espera mucho, la del que quiere gozar sin límite y que las consecuencias recaigan sobre los demás. Estamos acostumbrados a trabajar con la neurosis, con esto de la falta. Entonces ahí podemos emplear todo, la responsabilidad de lo que te ocurre, todo está muy bien. Esto es nuevo, ¿vale? Algunos trabajamos también con personas psicóticas, ahí la lógica es un poco diferente, pero en los años que llevamos algunas trabajando, más o menos ya sabemos por dónde tirar para acompañarles, ¿no? En la neurosis, en la psicosis. Esto que se presenta ahora es distinto en España. No es una enfermedad mental y me da más miedo que una enfermedad mental. Lo único bueno es, como os decía antes, que nos permite seguir inventando, ¿no? Me puse contenta cuando supe de ese movimiento que empezó en Estados Unidos, creo, de jóvenes que no querían someterse al trabajo tradicional y abandonaban. Ay, ¿estos cómo se las arreglarán? Y mi fantasía maternal me lleva a imaginar que alguna gallinica tendrían para recoger los huevos. Digo, algo hay que hacer. Y también, por lo que yo conozco tengo gente de la familia que ha estado en la Ingobernable y ahora están formando comunidades de apoyo y de cuidados, ¿no? Una cosa súper interesante. Bueno, pues también he imaginado que estos jóvenes forman comunidades. Claro, al leerlo en tu libro, lo de la gran deserción, gran deserción, Sí. pues de pronto me ha pinzado una inquietud, porque estamos de acuerdo en lo de mandar a la porra al rendimiento, o sea, estoy totalmente de acuerdo, pero me ha pinzado una inquietud, porque leo, abandonan todo, política, economía, redes sociales, todo. Entonces me inquieta que no formen comunidades. Entonces, como no conozco a nadie de los movimientos, o lo conozco estos poquitos de la Ingobernable, me gustaría saber un poquito más, porque justo hace 15 días yo estaba presentando en París una ponencia en la que hablé justamente de dos formas de acercarse a la vejez, los que mantienen el deseo y los que, a lo poco que me queda en el convento, me cisco dentro, ¿no? O sea, entonces abandonan todo y se melancolizan en general, ¿vale? No siempre se melancolizan, dicen algunos. Bueno, por ahí anda Foucault, anda Pasolini, que tú los nombras en tu libro, andan en este movimiento que no es de deseos, de voluntad, pero como yo no lo termino de entender a fondo, no me he metido todavía, me quedo ahí, ¿vale? Bueno, eso de tirar la toalla abandonando el eros,
¿no? Es lo que hacen muchos viejos y tengo mucho miedo de que hagan estos jóvenes, ¿no? Bueno, la segunda cuestión que quiero plantear tiene relación con la primera y con ella espero aligerar un poquito el tono apocalíptico, porque a mí no me gusta cuando los psicoanalistas nos ponemos apocalípticos, ¿vale? Porque la vida es la vida y tiene un poco de todo también. Bueno, me preocupa mucho que los adultos en manos de los cuales están ahora los niños y los adolescentes han tirado la toalla respecto a lo que implica pensar con un pensamiento crítico, y han decidido adoptar un lenguaje y comportamiento estereotipados que son como una plomada en el discurso, ¿no? Poder plantar con su discurso alguna semilla que haga pensar a los demás, ¿no? Por ejemplo, cuando en la escuela se habla de refuerzo positivo, o en las familias, refuerzo positivo. Yo estoy de acuerdo con que está muy bien el refuerzo positivo, pero mirad cuál es el truco. Si yo soy niña, no quiero que me hagan refuerzo positivo como causa de una respuesta mía. Quiero que mis padres y mi profe se pongan contentos de verdad porque he conseguido juntar 2 letras o porque he conseguido aprenderme los ríos de España. Eso de que se pongan contentos es lo que va a reforzar positivamente, ¿vale? Mis ganas de aprender, no el que me digan una cosa protocolaria para reforzar. Eso no sirve para nada, es mentira todo, ¿vale? Tiene que ser refuerzo positivo como consecuencia, no como causa, ¿vale? Viene a verme una señora de mi edad y me dice que ya su amiga le ha dicho lo que le pasaba. Y era que no gestionaba las emociones. Claro, como dice Amador en el libro, hemos convertido todo en una gran empresa, en un gran negocio, y uno mismo es un negocio para uno mismo también. Por lo tanto, los negocios hay que gestionarlos. El otro día en la radio de un taxi estaba Super Nani preguntando a un grupo de padres cómo se enfadaban con sus hijos. Uno decía, "Buah, me irrito y les grito", la otra me aguanto y lloro y después exploto, me deprimo, en fin, cada uno decía lo suyo. Ella les dijo que había que gestionar el enfado. Ellos asintieron avergonzados, pero cuando ya los vio agobiados dijo Super Nani, bueno, pero si algún día os pasáis y gritáis y demás, tampoco pasa nada. Y termina diciendo, esto es lo que más me aterró, para esas ocasiones que os habéis pasado, otro día os enseñaré cómo pedir perdón. Se acabó la espontaneidad, el humor y entendí que la imbecilidad había subido al podio. Si a un padre o madre hay que enseñarle a pedir perdón, o cualquiera, mejor que lo sustituyan por la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no se va a equivocar nunca, no va a llorar, no va a decir una palabra por otra y no se va a pasar de rosca, va a decir, ¿qué es lo que va a decir la inteligencia artificial? Lo que diga Super Nani que la va a programar, una Super Nani, quiere decir, ¿vale? Entonces, mucho mejor. Pero para mí la guinda del pastel es la gente que dice, es que mi madre o mi padre nunca me ha dicho que me quiere. La primera vez yo pensé, a mí tampoco me lo han dicho nunca. Es más, si me lo hubieran dicho habría pensado que se han dado un golpe, ¿vale? Sin embargo, nunca tuve la menor duda de que me querían. Entonces, ¿en qué estamos? Yo prefiero el obras son amores y no buenas razones. Yo creo que esto viene de Estados Unidos, donde tienen un nivel bajísimo de metaforización. Y entonces hay que decirlo todo para que exista, para poderlo pensar, ¿no? Ya termino. Es decir, está pasando algo que acaba con la metáfora y, por lo tanto, con la subjetividad para sustituirlos por el modo correcto de hacerlo todo. Es un poco lo que comentabas de los protocolos, ¿no? Pensaba en aquello que se decía tras la Guerra Mundial. No puede haber poesía después de los campos de exterminio. Es decir, no puede haber metáfora porque lo real es tan brutal que no permite la represión, ¿no? Por eso traumatiza, porque no permite la represión. No permite el pensamiento, ¿vale? El pensamiento normal. Como no soy filósofa, te lo planteo a ti, Amador, y a ti, Trini, que también lo eres. Esta literalización, esta metonimización del lenguaje que avanza como un tanque, ¿tendrá algo que ver con la falta de decoro en las expresiones de los políticos? ¿Con el cinismo y la exhibición de la riqueza desvergonzada en los ricos? ¿Con el ataque sistemático a las instituciones por quienes las dirigen? Yo formo parte de esa generación que iba en contra de las instituciones, pero ahora de pronto las veo necesarias. No sé si es que me da un golpe, yo también, o entonces vamos a ver qué es esto de las instituciones, ¿no? Vamos a ver
que sí, que no, en fin, hay que hablar de esto. Porque, como decía el Roto tiene una viñeta, tenía una viñeta que yo le he puesto en mi frigorífico. Se ve que es George Washington, ¿no? Pues se le ve por el pelo que lleva, y con una careta de demonio encima. Y dice, o instituciones o instintos, tenéis que elegir. Bueno, pero ahora las instituciones están en el nivel más bajo de credibilidad, ¿no? Termino con una pregunta que os dirijo. ¿Cómo podríamos inventar en lo social potencias simbolígenas ahora que la religión ya no interesa, que la revolución no se la cree nadie, que nos sirvan para mostrar que hay otra cosa aparte de la invitación a gozar sin límite y que en el límite a esa pulsión desquiciada, como dice Amador, en el deseo, bien diferente de la pulsión, ¿no? Es donde podemos encontrar, repito porque me he cortado. Repito la pregunta que ya con esto termino. ¿Cómo podríamos inventar en lo social potencias simbolígenas ahora que la religión ya no interesa, la revolución no se la cree nadie, que nos sirvan para mostrar que hay otra cosa aparte de la invitación a gozar sin límite y que en el límite a esa pulsión desquiciada, en el deseo, que es bien diferente de la pulsión, es donde podemos encontrar alegría, que no felicidad? Muchas gracias. Bueno. Muchas gracias, Trini. Pasamos a, perdón, muchas gracias, Maricruz. Pasamos a Trini. Bueno, me han dejado la última y me han dejado menudo papelón, ¿no? Menudo papelón contestar a preguntas que son tan complejas. Yo creo que tanto en el ámbito del psicoanálisis como en el de la filosofía, lo importante efectivamente es hacerse las preguntas adecuadas. Hacerse las preguntas adecuadas. Yo creo que aquí se ha planteado clarísimamente que la única, tal vez, o el único roto que tenemos para poder seguir y transformar de alguna manera la sociedad es precisamente el afecto, el vínculo, la comunidad. Y se hace vínculo y se hace comunidad, pues como decía Amador, haciéndolo. Y yo tengo una confianza absurda en que precisamente los viejos y los adolescentes, que estamos confluyendo en muchas cosas, en más de las que parece, ¿no? Que en el fondo nuestras vidas se están convirtiendo en un negocio, que estamos en una situación de abandono cada vez más notable, pues tenemos mucho que hacer juntos, ¿no? Tenemos mucho que hacer juntos. Yo siempre he creído que la desconexión intergeneracional que el capitalismo genera es completamente intencionada. Entonces, lo que hay que combatir y hay que combatir cada uno y desde la perspectiva personal de cada uno es precisamente esto, ¿no? La cuestión que se ha planteado aquí, tanto la de los protocolos como efectivamente la de este malestar y estas angustias que se tapan con tiritas en forma de receta, pues deja detrás una cuestión que planteó Max Fisher, ¿no? Que era que la depresión y el capitalismo son la misma cosa, las dos caras de la misma moneda. Porque lógicamente hay una dimensión social que parece siempre que se obvia, pero que está ahí y que muchos de los docentes y de las personas que estamos aquí sabemos perfectamente que hemos trabajado en este barrio y que seguimos trabajando, muchos de los que veo aquí en la sala, seguimos trabajando en este barrio, ¿no? El otro día un artículo del País, del 8 de octubre, señalaba que en el último año el 41% de los jóvenes entre 13 y 18 años manifestaba haber tenido algún problema mental en el último año. Y dentro de ese grupo, más de la mitad no había pedido ayuda. Algunos por saber que sus familias no podían asumir económicamente el pago de un terapeuta. Y 1 de cada 3 no había hablado con nadie de sus problemas.
Hay otra cosa que me gustaría también señalar, ¿no? Que es el cambio brutal que han supuesto en las redes sociales. Nosotros como profesores lo hemos visto a partir de 2011, el cambio brutal que ha supuesto en el comportamiento y también en generar toda una serie de cuestiones que me parecen bastante relevantes. Hay una especie de voluntarismo mágico en el que se dice a los chavales que, bueno, consultan sus malestares en la red y que de una manera, o sea, poniendo buena voluntad y con las 4 pautas que te da efectivamente la psicología positiva, con eso vas a tirar para adelante. Pero además es que ni siquiera le dicen las cosas a sus amigos. Es tal el aislamiento en el que viven que prácticamente muchos llegan a una situación de depresión profunda, incluso de suicidio, sin que nadie se haya enterado absolutamente de nada, ¿no? Y para muchos de nosotros, estos chavales tienen, y estos chicos y estas chicas tienen nombre. Muchos de los que estáis aquí también tenéis hijos. Yo tengo mi sobrino Markel, adolescente, que ha sido y sigue siendo una de mis grandes preocupaciones en la vida, porque pienso en todo este universo tan conflictivo, eh, cómo se va a desarrollar, cómo va a poder salir de esa situación de haz una carrera, haz un máster, encuentra un trabajo. En fin, creo que hay una demanda y además una aceleración en todo este proceso de demanda a las personas y a los adolescentes que es absolutamente apabullante y agobiante, ya no digamos en un barrio como este, en el que la mayor parte piensa que no tiene salida. El instituto en el que yo he estado trabajando eh, ha ido evolucionando a lo largo de estos años hasta este momento en que más del 50% de los alumnos están con la asistencia social. Y esto es un hecho. Y esto es un hecho que nos indica que algo muy gordo está pasando, pero que tiene que ver con una situación de desigualdad cada vez más brutal, cada vez más disimulada, porque parece que todos tenemos que gozar de las mismas cosas, que el objetivo final es tener las zapatillas estas o las otras o la más allá, y esto enmascara muchísimo el problema de fondo y los problemas de fondo que tienen la mayor parte de los chavales. O sea, no se trata solo de obtener una serie de cosas, sino que el punto de partida del que parten unos adolescentes o unos niños y del que parten otros digamos, diferenciando claramente a dónde van a poder llegar unos y a dónde van a poder llegar otros. Parece que, digamos, la meta es la misma, que todos partimos del mismo lugar, pero no partimos del mismo lugar. Entonces, ahí también hay un doble engaño y ahí también hay una doble frustración que se ceba fundamentalmente en aquellas clases sociales, ya no se puede hablar de clase social, pero a mí me gusta, en aquellas clases sociales que son más desfavorecidas, ¿no? Bien, yo quería hacer un comentario de un texto. Amador y yo compartimos alguna que otra pasión común y creo que Simone Weil entra dentro de nuestras pasiones comunes, ¿no? Simone Weil tiene un texto que me gusta mucho, que dice: a un campo de trigo no se le debe respeto por sí mismo, sino por ser alimento para los seres humanos. Análogamente, a una colectividad, sea la que sea, patria, familia u otra cualquiera, no se le debe respeto por sí misma, sino como alimento de cierto número de almas. Es, pues, una obligación eterna hacia el ser humano no dejarle pasar hambre cuando se le puede socorrer. Em, yo creo que poco más podemos decir. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de no dejar pasar hambre si realmente tenemos a alguien al lado a quien podemos socorrer, ¿no? Por otro lado, decía Amador, y esto me interesa, sobre todo de cara a los profesores, aunque yo ya estoy de retirada, no estoy de retirada, en ese sentido, que efectivamente los protocolos tienen una doble función.
Es decir, sobre el docente están cayendo responsabilidades que antes caían sobre la familia o que antes caían sobre el Estado. Ahora el Estado quiere dejar protocolos, para no responsabilizarse de lo que debería ser su función social. Y por otro lado, el docente tiene que asumir las funciones que asumía la familia. Mayoritariamente, en los últimos años yo no he enseñado filosofía, he querido a mis alumnos. Porque lo que se demandaba no era que yo enseñara filosofía, que no tenía la menor importancia, sino de que los amara lo más profundamente posible. Y eso es lo que he hecho. Y sinceramente, como dices tú, cuando miras toda una vida, lo que has hecho toda una vida, yo he tenido dos pasiones, una ha sido la filosofía y la otra la enseñanza. Y ambas me han dado absolutamente todo, fundamentalmente porque me han enseñado a querer a cada uno de los que estaba, a querer particularmente a cada uno de los que estaba ahí. Pero entiendo que esto supone asumir una serie de riesgos que también me han dado, como algunos compañeros que están aquí saben, muchísimos disgustos. Em, Asumir riesgos en el ámbito de la enseñanza, en el ámbito de la familia, en el ámbito de la vida, supone poner el cuerpo. Y cuando uno pone el cuerpo, se expone, no pone. Y claro, lógicamente, esto tiene a muchos niveles muchas consecuencias. Por otro lado, yo también he hablado en muchas ocasiones, también dentro del fórum, de lo que es la violencia de la desesperanza. Hay una forma de violencia brutal contra los adolescentes que es precisamente decir que no hay esperanza. Porque el sistema quiere que pensemos que no hay esperanza, porque quiere que pensemos que no hay otra forma de vivir, pero siempre hemos encontrado otras formas de vivir. Y para mí lo más importante precisamente es generar espacios de esperanza a nuestro alrededor. Y esos espacios de esperanza pasan precisamente por tener creatividad, por hacer las cosas de otra manera. Y esto se puede hacer desde la familia, desde la amistad, desde cada uno de los ámbitos de la vida. Y poco más tengo que decir. Voy a hacer también una referencia al libro Capitalismo libidinal de Amador, que me parece sencillamente magnífico. No porque esté aquí, sea mi amigo y me vaya a pagar unas cañas. Dice, y me parece muy interesante esto porque es algo que creo que nos preocupa mucho. Dice, la ola reaccionaria se expande gracias a la crispación de los cuerpos. El clima físico y afectivo hoy es revanchista, desigualitario, sacrificial con los más débiles. En este clima prenden los mensajes de la ola reaccionaria, no por su fuerza de convicción, de persuasión, de seducción, sino porque resuenan con nuestros cuerpos crispados. Una parte de la población no puede procesar todo lo que acontece, como hemos dicho. La cuestión es, y ahora va para ti, ¿hay algún modo de mejorar esta situación? El diálogo. Bueno, pues habría un millón de cosas, ¿no? A ver qué hilo podemos tejer. Entiendo que hay algo de tiempo para charlar aquí en la Sí, mesa y sí, luego tenemos. también con vosotros y vosotras, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, tenemos. eh, ¿Ahora? ahora, Vale. ahora tenemos media hora de diálogo entre vosotros y luego tenemos una pequeña pausa Ajá. y tenemos diálogo entre todos, Bueno, presentes y virtuales. vale. Pues, pues igual podríamos pensar un poco qué es esto de la desesperación, ¿no? Qué es la desesperación? Em, a ver,
se me ocurre que pueda haber en este fenómeno de desesperación como que se plantee la desesperación como un camino que tenemos que atravesar, ¿no? Es decir, si la desesperación tiene que ver con que hay algo que no se puede, ¿no? Me parece que igual es un camino que tenemos que atravesar y darnos cuenta de que hay algo que no se puede, ¿no? Es decir, que no se puede, por ejemplo, no se puede tener todo lo que se quiere, ¿no? No se puede tener el control sobre el deseo. El deseo humano también es algo que se tuerce. La vida humana es algo que constantemente se tuerce. No hay un control total sobre lo que se tuerce. Y lo humano es siempre una bifurcación, un desvío, algo que se tuerce. Y no digamos el deseo, ¿no? Me parece que tampoco se puede decir todo, ¿no? La ilusión de que podemos decirlo todo, comunicarlo todo, expresarlo todo, ¿no? Que nos lleva a esta fe en la literalización que ha traído Maricruz, en la comunicación, ¿no? Los problemas de pareja, ¿qué pasa? Pues hay que comunicar. Sí, sabemos todos que entonces empieza el lío, ¿no? Luego, comunicar muy poco, la verdad, comunicar de otras maneras, ¿no? Pero que uno quiere aclarar mediante la palabra y como la palabra es un lío, empieza todo, empieza el embrollo, ¿no? Entonces, desesperar de la palabra transparente, desesperar del control del deseo, desesperar de las ilusiones de omnipotencia, ¿no? Yo puedo hacer lo que quiero, mi fuerza de voluntad me sacará de esto, yo puedo con no sé qué gimnasio y no sé qué ejercicios y no sé qué mentalizaciones conseguir lo que quiero, ¿no? Desesperar de las promesas de omnipotencia, desesperar de las ilusiones del lenguaje, desesperar de la idea de un control del deseo. Yo creo que hay que desesperar de todo esto. Hay que desesperar, ¿no? A partir de ahí, ¿qué se abre? Puede abrirse una violencia del sujeto desesperado. Me revuelvo con rabia porque lo que yo entendía que era el control sobre el mundo, el control sobre el deseo, el control sobre las palabras, el control sobre los cuerpos, ¿no? No tengo el control y entonces empieza la violencia. Ahí es una posibilidad, es una posibilidad. Pero si atravesamos la desesperación, podemos aprender a hacer con lo que no se deja controlar. Y entonces entrar a una concepción de lo humano en lo cual tenemos en cuenta que lo humano es un animal vulnerable, es un animal poético, es un animal deseante, ¿no? Quiere decir, como que, como dice también pues, los amigos lacanianos, por ejemplo, aprendemos a hacer con lo imposible, ¿no? Cuando desesperamos de las promesas de omnipotencia, aprendemos a hacer con lo que está fuera de control. Entonces aprendemos que no todo se puede decir, pero podemos hablar poéticamente. Podemos entender que el habla ordinaria es una habla poética, que está llena de malentendidos, que está llena de errores en la comunicación, que siempre es un teléfono escacharrado, ¿no? Podemos aprender a hacer con la vulnerabilidad, ¿no? Podemos ponernos en esa posición femenina que decía Maricruz, en la posición de receptividad, de escucha, aprender a hacer con lo que no se deja controlar, pero podemos escuchar. Algo se puede hacer, algo se puede decir, algo puedo desear. Quizá no todo, pero algo sí. Algo puedo decir, algo puedo desear y algo puedo hacer. Entonces yo creo que hay una desesperación que nos coloca en una posición más interesante a la hora de estar en el mundo. Aunque quiebre nuestra ilusión de omnipotencia.
si aprendemos a hacer algo con esa desesperación. Si aprendemos que la esperanza viene después de la desesperación, ¿no? La esperanza viene después de la desesperación, después de que se me han caído las ilusiones de control, las ilusiones de omnipotencia, las ilusiones de que el lenguaje me lo permitirá decirlo todo, de que puedo controlar mi vida, a los demás, el mundo. Entonces surge la esperanza de que, bueno, no todo está perdido, algo se puede hacer, ¿no? Entonces yo creo que es un camino incierto, lleno de peligros, el de atravesar la desesperación, porque podemos enrabietarnos ante la pérdida de control, podemos entrar en mucha angustia, en mucho miedo, pero yo creo que es un camino que tenemos que aprender, a desesperar de promesas de omnipotencia que se nos han hecho, que la sociedad nos hace todo el rato, que a partir de la tecnología, a partir del control tecnológico, a partir del mercado, a partir de todas las apps que hay en este mundo, podremos hacer lo que queramos, ¿no? Eso es lo que te está proponiendo todo el rato TikTok, todas las tecnologías. Todo son protocolos de cómo ser el hombre perfecto, ligar, que nunca se acaba de tu amor, siempre mantenerte en forma, envejecer como si tuvieras 20 años, ¿no? Todo el rato se nos están lanzando instrucciones de cómo hacer, protocolos de cómo hacer, con la idea de que hay una solución. ¿Y si desesperamos de todas las soluciones? No hay solución. Y en lugar de quedarnos en esa desesperación como el hikikomori en su cuarto, aprendemos la esperanza que sería hacer con lo que no se deja hacer. Hacer con un cuerpo que envejece, hacer con un lenguaje que dice y no dice, hacer con un sentido que nunca lo tengo, hacer con una vulnerabilidad, hacer con una vida que siempre se tuerce. Entonces yo diría, no hay que oponer la esperanza a la desesperación. La esperanza puede nacer si atravesamos la desesperación. Si abandonamos las ilusiones de omnipotencia, si abandonamos la idea de que hay soluciones, alguien sabrá, alguien tendrá el protocolo para que yo consiga ligar, mantener ese amor, que, ¿no? Que todo salga perfecto, que consiga el trabajo que quiero, la persona que quiero, el cuerpo que quiero. No. Entonces yo diría que la desesperación tiene un lado interesante y que la desesperación que hay hoy es un síntoma que tenemos que leer. No es algo a rechazar, simplemente. Es un síntoma que tenemos que leer. Hay un rechazo de las instituciones, hay un rechazo del trabajo, hay un rechazo de los medios de comunicación, hay una gran dimisión. Esa gran dimisión es un síntoma que tenemos que leer. Es una desesperación, puede ser una desesperación activa, puede ser que ya no nos creamos los cuentos que nos han contado, que ya no nos creamos las promesas que nos han hecho, que ya no nos creamos las ilusiones que nos hace tener la tecnología sobre el control del mundo y el control de nuestro cuerpo y el control de los demás. Ahora, a partir de ahí, tenemos que volver a reaprender la esperanza. Es decir, hacer con lo que no se puede hacer. Eso es la segunda parte, que es así que falta, ¿no? Pero yo cuando en clase, por ejemplo, he tenido un chico durante 4 meses al que nunca le he visto la cara, porque siempre ha estado dormido sobre el pupitre, cuando yo entraba a primera hora, ese gesto de rechazo a lo que estaba pasando ahí, es decir, a mí, al aula, a los compañeros, a la escuela, a la educación, a la transmisión, al saber, nunca me ha encrespado. Siempre me ha interrogado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? En lugar de ponerme nervioso, darle una colleja, levantarlo, espabilarlo, castigarlo. ¿Pero qué está pasando aquí? Entonces yo creo que hay una desesperación hoy que es un síntoma que tenemos que leer. Rechazo del trabajo, rechazo de los medios de comunicación, rechazo de la política, rechazo de las instituciones y que tenemos que saber hacer algo con ello para que no derive en la violencia de la rabia, ¿no? Yo creo que es un camino incierto, pero que me parece que tendríamos que recorrer. Como un hilo, coger un hilo de todas estas intervenciones que han salido. Yo lo que creo, estoy de acuerdo contigo, pero lo que creo es que la elaboración de ese síntoma no está al alcance, no está al alcance de todo el mundo, ¿no? Esto es como yo durante unos años fui profesora de psicología y no olvidaré la definición de psicología que me dio una alumna en un examen. Y me dijo, la psicología
es una cosa muy buena, pero que no está al alcance del consumidor. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo en que, lógicamente, y además activamente creo en ello, que la desesperanza efectivamente es una posibilidad, ¿no? Eh, pero creo que tengo las condiciones, no todo el tiempo ni siempre, pero tengo algunas condiciones para poder elaborar esos síntomas. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando tienes 15 años y cuando estás viendo o por lo menos estás sintiendo, ¿no? Que eso me parece más importante, que no tiene salida? Entonces, a mí lo que me interroga profundamente y también lo que me angustia profundamente no es efectivamente las posibilidades que yo le veo a la desesperanza, sino que la desesperanza está produciendo mucha atonía, está produciendo mucho me meto en la cama. Ni siquiera me meto en la cama, o me pongo la capucha y estoy tirado encima del pupitre 8 horas al día. Y luego llego a mi casa y no hay nada, porque no hay nadie. Entonces, claro, es decir, hay una parte más allá de la teoría, que es la practicidad de cómo se sienten muchos adolescentes, que es más lo que yo conozco, los adolescentes, que los niños, que dices, ¿cómo, o sea, en qué condiciones estas criaturas pueden elaborar todo esto que les sucede, ¿no? A veces, por ejemplo, vienen a clase y el único espacio seguro, hemos hablado de las instituciones, estaba hablando Maricruz, ¿no? A veces las instituciones, que no son como tal instituciones, más allá del protocolo, hay una serie de personas. Yo realmente reivindico la figura de los docentes y la figura de los sanitarios, porque más allá del encorsetamiento de la institución, de los problemas de la institución, de la precariedad de las instituciones, quien está tirando del carro finalmente son ellos, y quien está sacando adelante a muchos chavales y chavalas son ellos, con unas dificultades muy grandes. Es verdad, como en todas las profesiones, que hay gente que pasa, pero no se sostendrían esas instituciones si no hubiera personas que estuvieran dejándose la piel ahí, ¿no? Y yo creo que esto también es muy importante. Pero ni siquiera las personas que se están dejando la piel en esas instituciones muchas veces tienen los medios para elaborar para ayudar a elaborar esos síntomas, ¿no? Entonces, esa es la cuestión que yo dejo aquí planteada. A lo mejor Maricruz eh, puede iluminarnos al respecto, ¿no? No, yo me quedo en el riesgo de rotura del lazo, que es lo que realmente me agobia en la consulta. O sea, es ver qué poquito les queda de ligarse a lo comunitario, a lo familiar, lo poquito que les queda, y eso se está destruyendo. Y eso es lo que a mí me da pavor, Sí, sí, de porque, acuerdo. porque se entiende, o sea, es que entiendo perfectamente por qué lo hacen, ¿no? Y en el momento que se desenganchan del todo, es que no les queda más que suicidarse. Lo siento, pero es así. Y es así, como acto subjetivo, además, como decir, bueno, ya está. Y como acto subjetivo, esto es lo que hago para retirarme de esto, porque no me ha dado nada este mundo, ¿no? No me ha dado nada cuando he hecho algo, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, eso es lo que puedo decir. Lo que sí me interesa mucho esos espacios de los que habláis, ¿no? No me acuerdo cómo lo habéis llamado, pero me ha interesado mucho, ¿no? Espacios de pensar, espacios de compartir, todo lo que haga lazo es importantísimo en la infancia, en la adolescencia y en la vejez también, porque la soledad en la vejez ahora se está hablando mucho. Se está hablando mucho también para poderles vender cosas a los viejos, ¿eh? Claro, Los claro. creáis que para otra cosa. Claro. O sea, yo estoy ahora en un proyecto maravilloso de cohousing para personas mayores, estamos autogestionándolo y desde luego en el momento que me voy a vivir allí me voy a dedicar al activismo. Como tenga media muleta sana, me voy a dedicar al... Vamos, es que no me queda otra, no, Yo estoy en ello también, ¿eh? también. Pues no sé. Mm, O sea, tú, Trini, cuando dices que, digamos, que este saber hacer
con que un saber hacer con con el malestar, como que no estaría al alcance de los chicos, como ¿cuál sería tu propuesta? Eh, Es que yo creo que, a ver, yo creo que ninguno de nosotros con sus malestares puede hacer casi nada solo. Entonces, claro, el problema es lo que yo creo que es lo que estaba diciendo Maricruz, es que hay una rotura de vínculos tan brutal, tan absolutamente brutal. Se ha generado un individualismo, una desconfianza, es decir, lo que no es, lo que se está deteriorando y lo que no está funcionando precisamente es eso, em, voy a decir una burrada, es la piel a base de protocolos para no tocarnos, que está muy bien, y a base de, es decir, parece que la única opción que tenemos es entre un acercamiento violento, un acercamiento enrarecido por goces diversos y no un acercamiento realmente de ser humano a ser humano, porque a mí hay una cosa que me encanta del español, hay una expresión que me parece tal vez para mí la más profunda que tenemos, ¿no? Es cuando fallece alguien y la gente dice, te acompaño en el sentimiento, porque es lo único que puedes hacer, es lo único que puedes hacer. Entonces, yo he tenido de principio, en mi experiencia, yo he intentado acompañar a todos mis alumnos en el sentimiento, porque me daba cuenta que no podía hacer otra cosa. Es decir, no podía solucionar sus problemas en su casa. No podía solucionar que no desayunaran. Sí, eso a veces eh, tengo aquí una compañera, recuerda, hacíamos un bote para que pudieran desayunar. Ahora parece que se ha institucionalizado un poquito más eso, ¿no? Pero realmente la cuestión esta de la compañía, de compartir el pan, de compartir lo que sea, es lo que se nos está olvidando, lo que nos queda cada vez más poquito. Y realmente muchas veces es lo único que podemos hacer, pero también es lo único que necesitan. Sí, pero yo creo que, es decir, habéis leído el cuento de Melville, ¿no? Del Barleby, ¿no? Este personaje, Sí. digamos, que se empieza a retirar de la vida, empieza a retirar del mundo, dice que no, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo, preferiría no hacerlo. Y los chicos son Barleby, muchos chicos son Barleby, Ujú, ni siquiera se rebelan, ni siquiera transgreden, ni siquiera desobedecen, simplemente dicen, preferiría no hacerlo, preferiría no estar en su clase, preferiría no estar aquí, preferiría no estar vivo quizá, ¿no? Entonces, bueno, podemos horrorizarnos todo lo que queramos, podemos escandalizarnos, podemos decir falta esto, falta lo otro, falta la familia, falta la institución. El caso es que no lo hay. El caso es que no lo hay. El caso es que los chicos cuando hay una legitimidad en su rechazo también, me parece. totalmente. Hay algo de la escuela que no suscita su deseo Ujú, y entonces estoy sin estar. Hay algo del deseo que no está en la escuela. Entonces el deseo se coloca en otro sitio, en las tecnologías o en otro lugar. Y no deserto, me desafecto del lugar que no activa ujú, mi afecto. ujú. Retiro mi afecto. Entonces, hay un rechazo de los chicos a esto. ¿Qué se hace a partir de ahí? Claro, desesperación es acompañar eso, pero no quedarnos bueno, pues porque el cuento del Barleby no acaba bien, no acaba bien, ¿no? Entonces, pero el Barleby quizá está queriendo hacer vínculo, pero hacer un vínculo nuevo a partir de lo que a él le pasa, Ujú, ujú, ¿no? claro. Entonces, yo creo que tomarse en serio que hay un rechazo, tomarse en serio que hay un desafecto, tomarse en serio que hay una retirada, un abandono, y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer? Ha habido generaciones de gente joven que ha sabido hacer muchas cosas con el malestar. Por ejemplo, pues el movimiento punk es un gran movimiento de creatividad a partir del malestar. Todos esos imperdibles, esas crestas, esas chupas de cuero, etcétera, todo eso es malestar hecho creatividad.
¿no? Es un intento de hacer algo con el malestar. Eso es lo que falta hoy. Yo creo que falta más punk y quizá menos hikikomori, digamos, ¿no? Menos simplemente que la desesperación me deje en un lugar pasivo, digamos, ¿no? Sino, bueno, ¿qué se puede hacer con el malestar? Pero claro, hay que acompañar hasta ahí. Hay que acompañar hasta ahí. Yo también puedo deplorar la desaparición del vínculo social, pero es que el vínculo social, digamos, se está deteriorando también porque hay estructuras sociales que lo están deteriorando, porque vivimos en un sistema que lo está destruyendo, que destruye las promesas de otra vida. Entonces, hay una legitimidad en el rechazo de los chicos. ¿Qué se puede hacer luego? ¿Qué se puede hacer a partir de ahí? Yo creo que no se trata de restaurar las ilusiones que se han roto por alguna razón. No se trata de decir, no, no, ten confianza, ten esperanza, cree en la escuela, cree en los mayores. No, se tratará de vincularse desde su rechazo, desde su malestar. Escuchar eso hasta el final. La película del Sexto Sentido, por ejemplo, que a mí me encanta, como una película sobre la infancia, el personaje del terapeuta solo consigue vincularse al niño cuando crea al niño. Cuando crea al niño, que el niño ve muertos. Los niños ven cosas raras para los adultos. Pero hasta que Bruce Willis, hasta que el personaje del terapeuta no crea al niño y deja de... Está muerto cuando lo consigue. Claro, bueno, el niño es el único que le ve a él. Porque el niño que le dice, los muertos solo ven lo que quieren ver. Esos son los adultos. Los que solo ven lo que quieren ver. Entonces repiten sus letanías, pero el niño es el que ve los muertos que solo ven lo que quieren ver. Cuando él empieza a creer al niño, empieza a haber un vínculo de igualdad. Estamos los dos iguales porque no tenemos ni puñetera idea de lo que pasa. Entonces, cuando logremos hacer un vínculo con los niños, será quizá también desde ahí, con los chicos. Yo también me hago una pregunta. Yo también quiero hacer otra cosa. Yo también, ¿no? En lugar del adulto que quiere, si las instituciones han caído, han caído. Habrá que inventar a partir con los chicos, a partir de ahí, cómo se puede haber otro acto de transmisión, cómo podemos inventar otra creación de formas, otra... Pero yo me tomaría en serio lo que ellos están rechazando. Sin ponerle Sí. su parte. ¿Eh? Sin ponerle su parte. Haciendo lo que se pueda, porque el profesor pues está en una posición incómoda, pero asumiendo que algo de lo que ellos... que hay una legitimidad en ese rechazo. Yo, la verdad, pues viendo cómo es la escuela, viendo cómo es estar en clase, viendo cómo es enseñar una cosa que les importa un pito, ¿no? Porque no tiene nada que ver con su vida, porque se enseña de una manera completamente vertical, completamente automática, que no toca, que no despierta el deseo, pues por supuesto el deseo no está. Entonces, ¿voy a ser yo el que me queje porque el deseo no esté? Yo lo entiendo. Para mí tampoco estaba cuando era joven. ¿Podemos escuchar eso e intentar desde ahí inventar algo? Esa es no resignarse a la desesperación, pero sí que la desesperación, digamos, hace caer una serie de cosas que igual tienen que caer. Sí, bueno, justamente lo acabas de decir, la palabra legitimar. Yo lo primero que hago es legitimar el sufrimiento de estos chavales, ¿no? O sea, lo primero legitimar el sufrimiento de estos chavales. Tienen todo el derecho de quejarse de lo que está pasando. Si a Barleby le hubieran legitimado esa posición singular, Barleby hubiera terminado bien ese libro, ¿no? Terminó mal porque no le permitieron él no estaba haciendo daño a nadie, realmente, bueno, había algunas cosas que prefería no hacer, pero él podía hacer otra, ¿no? Bueno, y luego hay una cosa que a mí me parece muy importante y que lo digo siempre cuando hago supervisiones, sobre todo institucionales, ¿no? Que es el tema de la verdad. Cada vez nos alejamos más de la verdad en nuestro lenguaje, justamente por lo que he dicho antes, del lenguaje estereotipado, ¿no? Hay una cosa que dicen ahora los padres, te vienen a ver los padres y cuando dicen, no, pero entonces usted le dijo que iba no sé qué y al final no lo hicieron. No, 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 no. Y dice, no, no, ya sabemos lo de... Y entonces lo dicen tan deprisa que todavía no he captado cómo dicen. No sé si dicen acción-consecuencia o reacción-consecuencia, porque lo dicen muy deprisa. Acción, lo que sea. Entonces no lo termino de pillar. Entonces, los que estáis con padres y esto,
A lo mejor me lo podéis decir, ¿qué es acción, consecuencia o reacción, Sí, consecuencia? consecuencia en lugar de castigo. Claro, Es la nueva. pero claro, ya lo sabemos, ya os lo sabéis como saber teórico, pero no tiene ninguna influencia en vuestras vidas. Es decir, estáis alejados de la verdad. Esta es la cuestión. Nos alejamos los terapeutas, todos los mayores, nos vamos alejando cada vez más de la verdad. Y los chavales necesitan discursos verdaderos, que nos podamos romper a veces, que podamos decir, como está diciendo Amador todo el rato, pues no sé, pues no sé. A mí me encanta eso, porque entonces escucho mucho mejor, ¿no? Cuando alguien reconoce, mira, mi saber llega hasta aquí, ¿no? Y a partir de aquí vamos a crear, vamos a inventar, ¿no? Vamos a escuchar a los demás también. Si os parece, hacemos una pausa y luego a la 1 volvemos. Yo quería agradeceros a los tres la exposición, me ha gustado muchísimo y tengo muchas cosas en la cabeza de lo que habéis dicho los tres, pero a ver si puedo ordenar dos. La primera, estaba pensando, según os escuchaba, que yo que también ya soy mayor, cuando escucho las historias de los niños y las niñas de ahora, sobre todo en las supervisiones y en mi trabajo con adolescentes, siempre pienso que estos niños son los hijos de los niños que yo empecé a ver hace 30 años en una zona deprimida del extrarradio de Madrid, en la zona sur, en Fuenlabrada, que tenía unas características sociales bastante duras. Y yo lo que veía en aquellos niños es que aquellos niños ocupaban un lugar muy satisfactorio en el narcisismo de los padres, y lo explico. Eran niños que, por ejemplo, sus padres pedían un crédito para celebrar la comunión. Eran capaces de pedir un crédito para irse a Disneyland París y yo me quedaba un poco horrorizada, yo era muy joven y pensaba, pero si no están pudiendo pagar un terapeuta, ¿cómo narices hacen esto? O cómo narices están comprándose un vídeo y no son capaces de comprar el cuadernito que hace falta para... Pues bueno, pues porque las satisfacciones, cuando uno es pobre y viene de determinada clase social, las satisfacciones están puestas en tener lo que nos han contado otros que sí que pueden, que vamos a tener. Entonces, aquellos niños, yo cuando los trataba en terapia y en el colegio yo trabajaba en la enseñanza orientadora, veía muchos niños y pensaba, ¿no? Estos niños son la satisfacción narcisista de sus padres y para estos padres poderles dar todo lo que les están dando realmente es un reto en la vida, pero fueron aquellos niños que se criaron con todo. O sea, que el primer coche era un Golf, que en Fuenlabrada, que no se podían ir de casa si no tenían el piso entero amueblado y no sé de qué manera. Y ahora lo que yo veo es que quizá todo esto que está pasando es porque está en crisis la transmisión de la falta. O sea, esto que tú decías de la desesperación está muy bien si uno sabe qué hacer con la falta. Si los padres, lo que me parece que no está pasando es que los padres no están pudiendo transmitir, y no son culpables de ello, pero no están pudiendo transmitir que la falta existe y qué hacer con la falta. La transmisión está siendo de la omnipotencia. Tú lo vas a poder todo. Tú si estudias, pero a la vez eso está con no vas a poder todo, pero hay una crisis climática horrible que el mundo va a salir explosionado y que no sabemos qué va a pasar. Entonces, no sé si esta cosa un poco de tramitemos la desesperación tiene que ver con tramitemos la castración, sepamos que no lo vamos a poder conseguir todo, efectivamente, como decía Amador, hay que renunciar a todas las satisfacciones, pero hay algo en lo familiar que me parece que está fallando esa transmisión. Esa transmisión yo creo que está en crisis y que el mensaje es otro. El mensaje es si tú estudias conseguirás, si tú no sé qué, y luego eso no es verdad. Como dices tú, Maricruz, estamos con las consultas hasta arriba de chicos así. No tengo futuro, no puedo hacer nada. Y la otra cosa que quería decir es que a mí también me gusta hablar de clases sociales porque me parece que, en fin, y me parece que hay cosas que tienen que ver con el otro social que falla del todo por distritos. Sí, claro. Entonces, igual que la esperanza de vida por distritos
es 6 o 7 años más en Chamartín que en Usera, pues por distritos también ocurren algunas cosas, desgraciadamente, más en la gente pobre que en la gente que no es pobre porque tiene muchísimos medios. Y me parece que no nos podemos olvidar de esto, o sea, que no nos podemos olvidar de que hay menos pediatras, hay menos psicólogos. En el distrito de Moratalaz y Vicálvaro, que es donde yo vivo, hay 2 psicólogos infantiles para todo el distrito de Moratalaz y Vicálvaro, que son distritos donde hay mucha población infanto-juvenil. Con lo cual, bueno, nada, yo siempre soy una ceniza y me pongo muy ceniza, pero realmente es que creo que lo social tampoco podemos olvidarnos de que es un rodillo y que algo tendremos que hacer y no podemos desde una posición privilegiada olvidarnos de que esto es así. Bueno, siento bien. Damos varias palabras a la vez y después. Sí. Miriam. Miriam. Sí. Bueno, de acuerdo con lo que se ha planteado en la mesa, la desesperanza, el perder la confianza en el otro social, la falta de autoridad de los padres que se descalifica a través de las leyes, porque aquí hay unas leyes muy fuertes que impiden que los padres ejerzan autoridad sobre los hijos. Bueno, por lo menos no lo pueden reprender desde el punto de vista físico y a veces ni siquiera tampoco verbal. Ese aislamiento que tienen los jóvenes metidos en las redes sociales y con el querer tener una imagen que le transmiten las redes y que ellos la quieren imitar. Ese aislamiento, esa falta de afecto y de vínculo, yo creo que también incide en en las conductas violentas que presentan los muchachos hacia otros compañeros y hacia ellos mismos, por supuesto. Y se ven con mucha frecuencia la violencia, el bullying, la violencia física y el unirse para agredir a sus compañeros. Yo creo que eso podría ser una consecuencia de de toda esta situación que tienen los jóvenes actualmente, aunque siempre ha existido el bullying, pero ahora como que está mucho más visible, más ampliado por las redes, el uso de la tecnología. Quisiera saber qué opinan el panel sobre esto. Otra palabra ahí. Gracias. Y otra detrás también, y otra detrás también. Respondiendo también a la pregunta que nos habéis lanzado desde la mesa o a la reflexión que nos habéis lanzado sobre aceptación, se me ocurre otro punto de reflexión, y es que por tradición, ante los grandes problemas, buscamos grandes soluciones. Y a lo mejor lo que tenemos que hacer es buscar las pequeñas soluciones, las soluciones a las cosas inmediatas, generalizar menos, concretar más, y también volver, no abandonar la línea que nos ha parecido de progreso bueno en la sociedad, de los derechos humanos, de libertades democráticas, cosas que cuando han desaparecido del discurso político y de los medios, parece que ya nos las hubieran quitado, ya está perdido, pero estamos en el mismo punto de siempre. Eso sigue siendo bueno y sigue siendo bienestar para convivir. No es que sea ni grande ni pequeño, sino es la línea. Y creo que si nos centramos en que no porque desaparezca del discurso institucional o mediático, desaparece esa necesidad, tenemos más. Y no sé si me permitís que ponga un pequeño ejemplo de cosa concreta que suele pasar desesperantemente. Es, por ejemplo, cuando tenemos reuniones o asambleas ciudadanas y las primeras intervenciones siempre dicen: ¿dónde están los jóvenes? Todos somos viejos. ¿Cuándo va a haber cambio generacional? Como si no se hubieran dado cuenta que la población española está envejecida y que además integramos muy mal a los comunitarios nacidos en otro lugar, ¿no? Entonces, yo diría,
hay que centrarse en las tareas por hacer. Eso es lo que sí podemos hacer. Observar y escuchar, como bien dices, estos son los problemas, estas son las cosas que quienes estamos aquí podemos hacer. Esas son las pequeñas cosas. Hay una más atrás. Bueno, yo soy Marta Román, soy geógrafa y hago investigación social. Y quería comentar una cuestión que, bueno, me ha gustado muchísimo vuestras intervenciones y un poco plantear como qué podemos hacer, ¿no? Yo creo que habéis propuesto una cuestión que me parece fundamental, que es la escucha. En un mundo difícil de entender lo que está pasando, crear espacios para hablar sin saber qué está, para intentar entenderlo, ¿no? Y brevemente os voy a contar que yo he hecho una investigación recientemente sobre la infancia en contextos de violencia de género, es decir, lo que se llama violencia vicaria, que aunque yo no estoy de acuerdo con ese término, y recuerdo entrevistando a una niña que me decía cómo su profesora había sido su gran apoyo y la profesora simplemente lo que había hecho había sido escuchar lo que le pasaba. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, con profesionales de la educación, todo el mundo quiere intervenir, lo que habéis comentado, ¿no? Todo el mundo quiere intervenir, intervenir. Y decíamos, no, es muy difícil porque efectivamente supone asumir un riesgo, que es quedarte con el drama de esa persona, de esa niña en una familia donde hay una violencia pero extrema, es decir, estamos hablando de infiernos en la tierra, ¿no? Y esa labor fundamental de capacidad de objetivar, de sacar de sí, de decirle, tú no estás loca, lo que está pasando no es normal. Simplemente eso me parece que es fundamental. Entonces os quiero dar la enhorabuena a todas las personas que os dedicáis a la docencia, porque yo creo que hoy en día es uno de los pocos lugares seguros que tiene la infancia y la adolescencia si realmente se asume y se crean esos momentos donde se puedan expresar, donde no hay un programa cerradísimo que esté todo el rato lanzando mensajes, sino creando ese vacío que habéis dicho, ¿no? Para poder entender qué está pasando aquí. Enhorabuena, de verdad. Vamos a pasar a la mesa ahora. Sofía, vamos a pasar a la mesa y luego seguimos. Hacemos otra Sí, ronda para no, que nos yo acumule. era breve, era muy breve. Era simplemente que todo lo que habéis hablado es muy válido, pero las instituciones están decayendo, pero nos hemos planteado que no hay modelo de familia. Los niños despiertan solos, se tienen que hacer todo, ir a la escuela, no ir, porque los padres, por lo menos en las zonas más desesperadas, se tienen que ir a trabajar porque enlazan los trabajos. Entonces, lógicamente, el profesor normalmente acaba siendo su familia. Es simplemente eso. Y que habéis hablado de clases sociales, y yo conozco la otra clase social, la del otro lado, que tendrán todo, pero tienen ese vacío. Los padres siempre están viajando, los padres siempre están fuera y quien les atiende es la tata, la nani, la mami, o sea, simplemente era eso. A ver, bueno, ni siquiera responder, ¿no? Sino intentar rebotar algo para seguir charlando cuando tampoco tenemos muchísimo más tiempo para profundizar todos estos hilos, ¿no? Me quedo un poco preocupado porque digo, a ver si mi elogio de la desesperación se ha entendido de una manera que no es la que yo quería comunicar. Están estas cuestiones en la comunicación, realmente todos son malentendidos, ¿no? Pero yo diría que la desesperación, para volver a explicar, es descreer de la omnipotencia. Pero donde tenemos que intervenir para procurar otro tipo de saber estar en el mundo es que descreer de la omnipotencia no nos lleve a asumir la impotencia. Ahí estaría la cosa. Es decir, si descreer de la omnipotencia lo que nos lleva es a ser el hikikomori, que no sale del cuarto porque asume una impotencia, ahí hay un problema. Descreer de la omnipotencia me parece algo positivo, realmente, pero no caer en la impotencia. Ahí estaría entonces ¿cómo podemos aprender a saber hacer con esa falta? ¿No? ¿Cómo podemos pensar que la falta no es carencia de algo, sino que es un vacío que es potencia? ¿Cómo podemos pensar que es un vacío que potencia?
¿no? Que es posible hacer con ese vacío, que ese vacío va a ser el que permite que pasen cosas. Cuando vivimos en una sociedad como la occidental, cuya filosofía es que el vacío es carencia, ¿no? No estamos en la filosofía china, donde el vacío es lo que permite que pasen cosas. Por eso todas las imágenes son de vacío. El dragón está vacío, por eso es flexible. El fuelle está vacío, por eso permite que pase el aire. La boca está vacía y por eso permite que pasen los alimentos, ¿no? La filosofía china es una filosofía que sabe entender el vacío como una potencia para que pasen las energías. Pero la nuestra no. El vacío es carencia de algo malo que no debería estar pasando, ¿no? Entonces, desesperación como descreer de la omnipotencia, sí, pero para luego saber ir más allá de la impotencia. Hacer algo con la impotencia, ¿no? Hacer algo con la falta. Bueno, eso sería una cuestión. Yo creo luego que hay otro desafío enorme que es volver a hacer un diálogo entre Marx y Freud. Es decir, está, digamos, nuestros síntomas, nuestros malestares que tienen que ver con nuestra biografía individual y que tienen que ver con la psique. Está, digamos, los malestares que tienen que ver con un sistema social, con un sistema de clases, con un sistema económico. Y el diálogo entre las dos cosas es realmente difícil, porque para los marxistas no existe Freud y para los freudianos no existe Marx. Pero realmente nuestro estar en el mundo, la alienación es doble. Alienación psíquica y alienación social. Nuestro síntoma es doble. Un malestar, digamos, que tiene que ver con la psique, con la infancia, con el Edipo, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, digamos, con la precariedad, con las clases sociales, con un jefe que te machaca. Entonces, ¿cómo volver a establecer ese diálogo entre Marx y Freud, ¿no? Yo creo que es importante. Hay economía política y hay economía libidinal, ¿no? En el libro se trata del capitalismo libidinal, pero esto no hay que olvidar que también existe una economía política. Las clases sociales, la precariedad, la explotación, el no poder llegar, ¿no? Están las dos cosas, cómo hacer esa conexión. Luego, todas quizá habréis leído ya, pues yo lo he leído hace poquito, el libro de Recalcati sobre la escuela, que me parece fenomenal, y se llama La hora de clase. Y él dice, hubo una institución, una escuela disciplinaria, la vincula al Edipo, ¿no? Cayó en los años 60. Luego una escuela que es la escuela del consumo, ¿no? Con un capitalismo de consumo que ha traído otro tipo de desastres. Dice, y hoy no se trata de echar de menos la primera, no se trata de echar de menos la figura del padre, la figura de la escuela, la figura del maestro, la figura de autoridad, la figura del profesor. Se trata de inventar figuras que activen el deseo, no mirar atrás, sino intervenir activando el deseo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una pista bien importante, porque claro, estamos en un momento que caen las instituciones y ahí pues hay un fenómeno que es la melancolía, que está totalmente extendida en nuestra sociedad, sobre todo en la izquierda. Hay cuando había la clase obrera, el líder, el partido, el estado del bienestar, la Unión Soviética, el maestro, el padre, el profesor. Él dice, no, eso ha caído. En ese vacío construyamos instancias que activen el deseo, ¿no? Figuras que activen el deseo. Y que la autoridad venga por el deseo. Que nos demos autoridad unos a otros, nos autoricemos unos a otros, porque el otro es capaz de mover mi deseo, ¿no? Yo creo que en mi vida he tenido muchos maestros, he tenido muchas maestras, pero yo les he concedido autoridad si veía que algo de mi deseo, ellos sabían convocarlo, ponerlo en marcha, sacudirlo, moverlo, ¿no? No porque las cosas son así, tienes que aceptar esta autoridad. No, es que le doy autoridad porque esta persona sabe hacer algo con mi deseo, que es el motor de lo humano, ¿no? Ya lo dice Spinoza, es el motor del ser humano, ¿no? Luego, con respecto a lo que traía Miriam digamos, de la violencia, ¿no? Yo creo que hay niños Barleby, que no son todos, ¿eh? Puede ser que haya algunos por clase, y niños falangistas. Es decir, que hoy hay otro fenómeno y es que el malestar está conectando con una ola reaccionaria muy fuerte. Entonces, yo he llegado a entrar en clase y que los chicos
me canten el cara al sol, por ejemplo, ¿no? Porque más o menos dicen, bueno, Amador cojea por la izquierda, ¿no? Entonces lo que le va a molestar no es que seamos punkis, al revés, igual él nos pasa de punkis, no nos pasa como punky, ¿no? Pero el cara al sol, eso sí que le vamos a tocar las narices por ahí. Entonces me lo cantan en clase, por ejemplo, ¿no? Sin maldad, porque eran chicos muy simpáticos, pero bueno, ¿cómo molestamos a este? En mi época te hacías punky para molestar al profesor. Tenías deseo de transgresión, te hacías punky. Hoy te cantan el cara al sol o votan Vox, ¿no? Pues ahí también hay algo que interrogar, yo creo. También hay algo que interrogar. Ese día a mí me cogieron de buenas, porque estaba, no sé, un buen día, esos que estás contento, que no te ponen nervioso. Y entonces yo dije, oye, que ni sabéis lo que estáis cantando, porque mi abuela era falangista. Entonces yo todo lo de José Antonio me lo sé de memoria. Y además es una figura que me parece apasionante, ¿no? Y les dije, ni sabéis lo que estáis cantando, vamos estrofa por estrofa. Y no tenían ni idea, ¿no? No tenían ni idea. Entonces dijeron, uy, Amador, soy de izquierda, pero se sabe lo de José Antonio. Y a partir de ahí inicié un diálogo con ellos. Bueno, ¿por qué cantáis esto? ¿Qué es lo que me queréis expresar? ¿Cuál es vuestra rabia? ¿Contra qué? ¿Contra el feminismo? ¿Por qué? Porque sois varones, enfadados, ¿por qué? Y empezó un diálogo muy, muy interesante. Al niño falangista también hay que interrogarlo. Como la ola reaccionaria también hay que interrogarla, ¿no? No solo al niño Barleby. Hay que interrogar también al niño falangista. Y ahí entraríamos en el tema de la escucha, ¿no? Pero ¿qué es escuchar? Porque claro, escuchar es una palabra muy, muy hermosa, ¿no? Pero claro, ¿qué es escuchar? Es un tema. ¿Se escucha con el cuerpo? ¿Se escucha con la cabeza? ¿Desde dónde se escucha? Y yo creo que es una disposición que, para decir solo una palabra, pasa por que tú no sepas. Yo realmente quería escuchar a los chicos falangistas, porque me llama mucho la atención que chicos de 15 años se hagan de derechas o voten a Vox o ¿por qué pasa eso? Yo quiero entender. Y para entender tengo que escuchar. Y para escuchar tengo que preguntar. Y tengo que dejar que el otro me hable a mí y me diga cosas que quizá no quiero escuchar. Entonces yo creo que la escucha pasa por un no saber de verdad. Porque si hay una posición de escucha falsa, de, bueno, hago que te escucho pero ya tengo la respuesta, o te hago una pregunta pero ya tengo la respuesta, ahí no va a haber escucha. La escucha pasa porque realmente tú necesites pensar con el otro. Entonces hay una caída de las respuestas. ¿Quién es? Era la respuesta auténtica. Entonces yo creo que la escucha pasa, tiene que haber una posición de no saber, auténtica, ¿no? De que realmente quiero escuchar porque algo de lo que vas a decir me va a iluminar. Si ya tengo todas las respuestas, la escucha es fingida. Bueno, hasta ahí. Sí, a propósito de los niños falangistas, porque aquí es donde nuestras tareas divergen un poco. Porque cuando yo me he encontrado niños falangistas, adolescentes falangistas, no sé si decir niños o adolescentes, me da igual, eran gente tan frágil que más vale que se sostuvieran en ese lazo, fíjate. Y bueno, ahí te tragas toda tu ideología y todo lo que te dé la gana. O sea, se agarran al autoritarismo como modo de mantener el lazo con lo simbólico. Y lo tienen que hacer a través de la fuerza, porque tienen tal fragilidad incluso en su estructuración corporal. O sea, tienen fragilidad desde tan temprano, ni siquiera han estructurado un cuerpo y necesitan un cuerpo de guerrilleros, como se llamen ahora, necesitan ese cuerpo para tener uno. Entonces ahí, bueno, en mi tarea, en la vuestra, me parece que hay que cuestionarlo todo, por supuesto, ¿vale? Pero no entiendo bien, Maricruz, la diferencia que ves entre las dos tareas. En este punto, es decir, que los chicos falangistas vienen con su falangismo y yo no les puedo cuestionar, porque esto es lo único que los sujeta. Es lo único que los sujeta. Si no, se van a caer, se van a desestructurar del todo. Como si te viniera un chico psicótico. No puedes Es cuestionarle que lo que son está... psicóticos, es que son psicóticos. Vamos a ver, los que yo he tratado son psicóticos, no digo que todos son psicóticos. No, hay muchos que justamente les está fallando el otro social y se meten en estos sitios para poder encontrar algo donde agarrarse. Los que yo he tratado, por supuesto que son psicóticos. Entiendo. Lo que Pero pasa no, es que se agarran en agarran. pequeñas cositas que no lo parecen. O sea, a ti no te los traen como psicóticos a veces. Claro. Claro, claro. No sé,
Y entonces ya hay No se falangismo. trataría de falangismo. cuestionar, yo no cuestioné a los chicos falangistas, sino ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esto? ¿No? Intentar Sí. rascar algo, por ejemplo, de su revuelta contra el feminismo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me dijeron cosas, ¿eh? Me dijeron, es que el feminismo es la ley. Es la ley. Ujú, Es la ley que dice lo que es bueno y lo que es malo, lo que es correcto y lo que es incorrecto, ujú. lo que castiga, el poder, me dijeron. El feminismo es el poder aquí en la escuela, es una escuela progre. A mí eso, Claro, yo eso, claro. yo me lo comí. ¿Por qué? Digo, aquí hay algo que escucha. Yo a ver qué hago yo con ello. Entonces, tampoco les cuestioné, ¿no? Sino Ujú. que a ver qué. Pero entiendo eso. O sea, que claro, la desesperación, recomendar, por eso digo, recomendar la desesperación es un proceso, poder vivir sin agarrarte digamos, a identidades fuertes, pues es algo que, no sé, que lleva toda una vida. Que lleva toda una vida. Ujú. Saber hacer con el vacío, en lugar de tener que agarrarte por miedo al vacío a alguna identidad fuerte que te haga consistir, pues esa es la tarea de toda una Ujú. vida. Entonces entiendo Sí, perfectamente a quien necesita agarrarse claro. porque lo entiendo, lo Ujú. entiendo. Y cómo puedes ir quitándote esos agarres muy poco a poco para saber hacer con algo más vacío, ¿no? Los que pueden, Los desde que luego. pueden. Pero vamos, que no cuestiono para nada por eso digo, nuestras tareas hay un punto donde divergen, pero Sí, en casos muy, muy particulares. que Dios sabe lo que hay que hacer. Yo ese día se me ocurrió eso, no tenía ninguna idea en la cabeza de nada. O sea que son ensayo y error, ¿no? Pero ese día no tenías nada en la cabeza, pero a lo mejor por eso, ¿no? Porque es que a veces pienso que tenemos demasiadas cosas en la cabeza. Claro. Es decir, una de las cosas es que una buena parte de nosotros tiene toda una serie de prejuicios que parece que no, pero que en el ámbito de la enseñanza, desde luego, marcan formas de hacer. Nuestros prejuicios marcan formas de hacer. Entonces, la cuestión es quitarte la bata de los prejuicios y efectivamente escuchar, no pensando que sabes, porque además es que en el caso de los profesores, me imagino que también en el caso de los padres, parece que casi obligatoriamente tienes que adoptar la postura del que sabe, Claro. porque si no sabes, ¿para qué estás metido de profesor? Entonces, claro, em, ser capaz de decir que todo el que sabe no sabe, es decir, la postura socrática, solo sé que no sé nada, esto nos lo podemos permitir, creo que los de filosofía y poco más. Ni ¿Vale? siquiera, porque Entonces, filósofos que casi saben. ni siquiera de los de filosofía, pero un poquito más porque, porque somos la loca de la casa, ¿no? Entonces, al final no es tan fácil, no es tan fácil ejercer esto que llamas tú, hacer este vacío y ejercer la escucha. Entre otras cosas porque no nos escuchamos a nosotros mismos, porque los tiempos están completamente acelerados, porque no acabamos de estar en ninguna parte en ningún tiempo, porque no tenemos tiempo para nada y porque esta aceleración de los tiempos ya la llevan los niños desde pequeños, que son arrastrados de un lugar a otro. O sea, hay una función de arrastre de un sitio para otro y a veces incluso de un hogar a otro. Es decir, también hay niños que van con la maleta de un lado a otro. Es decir, esta movilidad constante, este desasosiego, porque yo creo que también a veces, tú has hablado de la desesperanza, lo entiendo, yo creo que he entendido el concepto, pero a veces lo que genera precisamente es una sensación de impotencia que no debe generar. Pero yo creo que hay otra sensación también muy importante en los adolescentes, que es una sensación de desasosiego. Es decir, de que no se pueden detener en ninguna parte, salvo ese tiempo absolutamente que pasa sin sentir, que es el que se da en el espacio de las redes sociales, donde no hay espacio y donde no hay tiempo. Y donde de alguna manera pueden desconectarse de ese desasosiego que hay en general. Entonces, creo que hay otro factor que es muy importante y que nos está troquelando conductualmente a todos, que es el de las redes sociales. O sea, cualquiera de nosotros que decimos, es que nosotros usamos poquísimo el móvil, pregúntale cuánto tiempo has usado el móvil al día, que a lo mejor son 3 horas. Tú que lo usas poco. Tú imagínate la gente que lo usa mucho. O sea, esto sumado mensualmente y sumado
anualmente, pues es un tiempo de vértigo, ¿no? Un tiempo de vértigo en el que la mayor parte del tiempo lo vivimos como si fuera un vértigo auténtico, una aceleración auténtica. Entonces, Es que hay algo del móvil que llena, ¿no? Es que hay claro, algo claro, hay claro. algo de scroll que llena, pues si estás muy aburrido en el metro, pues antes tenías que inventarte un juego. A ver, voy a mirar al de enfrente y a partir de cómo ha vestido me imagino su vida. Pero pues el móvil lo sacas y scrolleas y se acabó. Ahí se queda clavada la imaginación. Claro, Entonces yo creo porque, que claro, ese es el problema. El problema fundamental es que el aburrimiento ha tenido una función vital para el ser humano y ahora parece que uno no puede aburrirse. Hay como una especie de mandato superyoico de no te aburras, no te aburras. Es que me aburro, dicen los niños de 2 años. Pues si te aburres mejor, ¿no? Pues invéntate algo. Quiero decir que también esa relación del aburrimiento con la capacidad de invención y el scrollear como taponar el aburrimiento supone también taponar una capacidad de invención que yo creo que es muy importante, ¿no? claro. No lo sé. Sí. Sí, María de Argentina dice, el uso de las tecnologías nos dejan a solas. ¿Será que cuando nos encontramos con la diferencia aparece la violencia? ¿Qué nos da la interacción con el otro? Me pone a trabajar, nos pone a trabajar con nuestros conflictos. ¿No será que el vacío nos da lugar a la frustración? ¿Será que hay falta de frustración? Si hay falta, ¿hay posibilidad al deseo? Abrir conversaciones, suspender juicios por unos ratitos. Quizá allí hay alguna pista. A mí me gustaría decir algo también sobre lo que ha traído Trini, sobre la cuestión del saber, ¿no? Eh, también porque el año pasado en el cole en el que estaba, pues hubo un caso de suicidio y, bueno, realmente la conmoción no sé la conmoción, pero entre los profesores, realmente, pero ¿qué hacemos, no? Que realmente era un pánico a la situación. Había un pánico a la situación. Se pusieron en marcha protocolos, se pusieron en marcha llamadas a expertos, se pusieron que estructuraban supuestamente la situación. Pues ahora no hay que hablar de ello en 3 meses, ¿no? Cosas que funcionaban muy relativamente. Porque, claro, decir, bueno, lo tapamos un poco y dentro de 3 meses lo sacamos. Como si los chicos no tuvieran una cosa que se llama teléfono móvil para comunicarse todos inmediatamente lo que ha ocurrido, ¿no? Exacto. Lo que no te estás permitiendo en ese momento es poder darle algún sentido a lo que ha ocurrido. Poder pensarlo con los chicos, ¿no? Posponiéndolo para más tarde. Los protocolos, bueno, en fin. Había un miedo es que no sabemos qué decirles. No sabemos qué decirles. Entonces, me acuerdo que lo hablaba con Trini un día que había ocurrido por la mañana esta discusión y Trini me decía muy acertadamente, ¿y si les decimos, yo es que no tengo ni idea, no sé cómo pensar esto tampoco? Es que realmente no sabemos cómo pensar eso. Que haya un niño, una niña que a 12, 13 años no tenga ninguna gana de vivir y haga ese gesto. Es que nosotros mismos no sabemos. Entonces, como no sabemos, no podemos decir, a ver, pensemos juntos, de verdad, como el niño del sexto sentido y Bruce Willis. Igual tú ves cosas que yo no veo. Igual tú conoces el presente de una manera que yo ya no tengo acceso. Igual tú ves en el presente algo que yo no soy capaz de ver. Igual tú estás en relación con el mundo de una manera que yo ya no estoy. Entonces, ¿por qué no pensamos juntos? En lugar de entrar en pánico si no tenemos nada que decir. Es que no tenemos nada que decir, porque hay cosas que no sabemos. ¿Qué es lo que hay que hacer con un suicidio? Pues yo creo que, no sé, pues un momento de estar juntos y de estar juntos pensando también, ¿no? Porque la verdad, si la solución es o no hacer nada o dar la impresión de que sé, pues yo no sé, la verdad, cómo pensar lo que ha ocurrido. Es entrar en un modo de investigación, ¿no? Investiguemos juntos. Eso es pensar, investiguemos juntos, ¿no? Abramos un espacio y pensemos juntos. Entonces, atrevámonos a esa vulnerabilidad de decir, el que supuestamente sabía tampoco sabe, pero sí que puede abrir un espacio donde vamos a sostenernos juntos en esta investigación. Pensemos juntos.
Cuéntame tú también. Porque igual los chicos saben cosas que nosotros no estamos viendo ya, ¿no? Bueno, yo creo que no tenemos mucho más tiempo. Tenemos 1 o 2 minutos para cerrar. Sí. Bueno, muchísimas gracias y se han abierto miles de preguntas. Vale. Pero Alicia, el otro micro es mejor. Sí. Brevemente, agradecer en primer lugar esta mesa y a la sala virtual y presencial por todo lo que se ha producido en un momento, y toda la asociación de ideas que ha habido y todo un momento, primero para analizar una realidad, pero también para no quedarnos en las pasiones tristes y en la queja, que es lo que venimos hablando, sino también un espacio para inventar y llevarnos cosas, que para eso fueron infancias y la mesa. Es un lugar privilegiado para irte a casa pensando y ponerlo en práctica en la privada y en la institución. Porque hemos hablado de institución, instituciones caídas. La institución son las personas y los lazos que se hacen dentro de una institución. Entonces, ahí puede haber esperanza en tanto todo esto de lo que hemos estado hablando, como es la desesperanza, convertir la desesperanza en falta. Eso necesita un trabajo con un adolescente y con un niño, pero un trabajo también con el equipo que está en el cuidado desde cualquier lugar, la escuela, servicios sociales. Yo es que pertenezco a la institución de servicios sociales y esto me suena mucho. Cómo desde ahí hay que hacer ese alojo a estos niños. Una desesperanza también que ha salido por ahí, un otro distrital, y una desesperanza que hemos visto que la desesperanza no tiene clases. La desesperanza va a salir, como decía Beatriz, de los niños que lo tienen todo y como también por ahí apuntaban algunas compañeras, de estos niños que no tienen nada. Por no tienen ni a nadie que llegue a casa y que los reciba después de todo un día. Son niños que intentamos, y esto hablo porque son emergentes, pero yo tengo que meter mi parte para conectar. Son niños a los que lo social, la obligación, yo creo, de lo social es darle esos espacios que no tienen en su casa. Que lo social no caiga en esa desesperanza del lado de las pasiones tristes. Vale, son chicos que no tienen la vida ideal que querríamos, pero ahí está lo social para inventar. De la desesperanza al invento, como decía también Amador. Se ha hablado de los tiempos y se ha hablado de tiempos cronológicos y la saturación de los tiempos cronológicos, atender a tal hora, a tal hora, a tal hora, pero se ha hablado también de los tiempos subjetivos. Se ha hablado de este aplanamiento, decía Amador, ¿no? De la infancia y de la adolescencia, y se ha hablado de los tiempos, que decía también Maricruz. Bueno, pues los tiempos de la infancia, de la adolescencia son relativos, pero sí hay tiempos subjetivos que transitan en diferentes edades cronológicas. Mientras más saturación hay del tiempo cronológico, más desaparece el tiempo subjetivo. Y esto es algo que ha ido. Y ya termino con una cuestión que ha salido también, que es la responsabilidad. Pasar de una responsabilidad subjetiva y una ética de la responsabilidad, en tanto profesionales, con los niños y con los adolescentes, pasar a una responsabilidad que se deslice a una culpa penal. Esto algo está diciendo de la sociedad cuando esto ocurre. Y esto yo también lo he escuchado en familias, en los que lo afectivo está muy carente
como los padres, cuando la preocupación hacia los hijos se va más hacia una responsabilidad penal. Es que si mi hijo sigue fugándose, me van a denunciar a mí. Es que esto lo he escuchado en profesionales y en familia, y es un síntoma. Y para terminar, bueno, se ha hablado de la verdad, de la transparencia, perdón, de la verdad que hablaba Maricruz, pero una verdad que no es dialéctica, es la verdad de la posición desde donde se nombran las cosas. Y esto se ve en familia, institución, y hay que transmitirlo. Y para terminar, de la responsabilidad al otro distrital, que es que esto me ha encantado, de Freud a Marx. Ida y vuelta, ¿eh? Ida y vuelta. Ida y vuelta. Muchas gracias. Y ahora pasar a la compañera Alma. Bueno, pues no podíamos despedirnos de este encuentro tan estupendo hoy en el distrito de Usera, de Madrid, diciendo que Fórum está muy contento y muy satisfecho de haber traído al distrito a estas personas que estamos aquí, más los que están allá en la red. Y estamos en la biblioteca José Hierro, ¿no? El buen momento, de José Hierro, del poemario Alegría de 1947. Dice así: aquel momento que flota nos toca con su misterio. Tendremos siempre el presente roto por aquel momento. Toca la vida sus palmas y tañe sus instrumentos. ¿Acaso encienda su música solo para que olvidemos? Pero hay cosas que no mueren y otras que nunca vivieron, y las hay que llenan todo nuestro universo, y no es posible librarse de su recuerdo. Las actividades, la próxima actividad. La próxima actividad, ¿no? ¿Cuál era la próxima actividad? Vamos a anunciar la próxima actividad de Fórum, ¿vale? Pero tenemos que organizar un poco. Que nos han cortado el estremecimiento este que teníamos, Claro, por sí, favor, con del los buen tiempos, momento. con la saturación de los tiempos. Bueno, Fórum Infancias Madrid tiene un montón de actividades abiertas y la siguiente, que me la está soplando Alicia porque a mí se me olvida completamente, es para Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid en el mes de febrero. Vendrá Beatriz Janín, que es como el hada madrina de Fórum Infancias Madrid, porque ellos llevan en Argentina trabajando muchísimo desde la conciencia interdisciplinar, ¿no? Desde lo social, lo clínico, lo educativo, lo sanitario, desde la antropología, la filosofía, bueno, pues todo lo que nos dé luz, ¿no? Entonces, en febrero, los que dejéis vuestro correo electrónico, si queréis por aquí, estáis convocados a participar en las actividades que realizamos. Así que, bueno, si queréis, aquí tenéis para anotar vuestros correos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy y celebrar la vida, que también es eso lo que estamos haciendo. Gracias.